Muy bien, vamos a ver este texto de la palabra del Señor. Vamos a ir al segundo libro de Reyes 6 y vamos a revisar este texto de la palabra. Segundo libro de Reyes 6, 8. Y cuando lo tengamos, nos ponemos de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra de Dios. Muy bien. Segundo libro de Reyes 6, capítulo 6, versículo 8. Muy bien, la palabra del Señor, vamos a leerle solo un par de versículos para no prolongarlo mucho. La palabra de Dios dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Vamos al verso 15, baje un poquito. 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos, Señor, a poder interpretar, a poder explicar este texto de la palabra de Dios. Ayúdenos, bendito Señor, a poder expresar las verdades que usted tiene para nosotros guardadas en este texto maravilloso de su palabra. Te damos las gracias por tu misericordia. Gracias por tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. El libro de Reyes continúa una teología que dentro de digamos, del proceso de construcción de la Biblia, nosotros se la atribuimos a la monarquía. Está claro que si hubo un tiempo donde la Biblia tuvo que, digamos, tener un proceso de escrituración, es decir, iniciarse a escribir, tuvo que hacer en el tiempo de Reyes. ¿Por qué? Israel pasa por varios estadios. Primero es prácticamente Abraham, su familia, ¿verdad?, la que tiene esta condición de ser fuente, de ser base de las tribus de Israel. Después pasamos a la parte tribal. La parte tribal es los libros de Josué, los libros de Jueces, que nos dice que ellos por tribus fueron conquistando la tierra prometida, y así también se repartió la tierra. O sea, la tierra se dividió en, ¿verdad?, en las 12, digamos, porciones, a excepción de los de Leví, porque Leví era encargado, los levitas eran encargados de la administración del tabernáculo, eran los que no tenían tierra, ¿verdad? Entonces, porque su heredad, su tierra era el tabernáculo de Dios. Entonces, por lo tanto, eso era su servicio. No tenían que trabajar la tierra porque las demás tribus lo sostenían a ellos, y ahí donde surge digamos, la estructura, digamos, el fundamento del diezmo, ¿verdad? Porque al ser una nación agricultora, sacaban, digamos, las tribus de la tierra el fruto y daban de este fruto a los levitas para que ellos dieran su mantenimiento de vida, porque su trabajo es servir a Dios, ¿verdad? Entonces, claro que habían 3 diezmos, o sea, no es uno, eran 3, ¿verdad? Era un diezmo de los pobres, un diezmo para compartir con su familia, para ir a Jerusalén, y había un diezmo que se le daba, ¿verdad?, al levita como tal, al templo como tal, para que pudieran ellos administrar. Ahora, después de esa etapa tribal, de tribus, viene la etapa monárquica, la etapa de la monarquía, surgiendo la monarquía con el rey Saúl. Ahí entramos en Samuel, el primer libro de Samuel. Entonces nos narra Samuel quién fue el primer rey de Israel, llamado Saúl. Después viene David, que es el rey escogido de Dios, y allí se instaura ya una monarquía, digamos. Pero David no tenía una estructura monárquica desarrollada. Fue su hijo Salomón que construyó el templo de Jerusalén, que ya él
digamos, estableció, por ejemplo, ya había ejército, sí, había impuestos, sí, o sea, ya ahí ya es una estructura de monarquía ya bien establecida. Entonces, hasta ahí nosotros llegamos, ¿verdad? En Samuel, pero Reyes nos dice qué pasó con esa historia, ¿verdad? De los reyes de Israel. A esto teológicamente nosotros le llamamos la historia deuteronomista. ¿Por qué? Porque narra que todos los reyes, ¿verdad? O sea, porque los reyes de Judá, hay buenos reyes en Judá, pero Samaria no tiene una falla en querer escoger hombres que gobernaran la tierra, el pueblo, porque el mejor rey es el Señor. Entonces, ahí llegamos a Reyes. Entonces, esto es importante para nosotros porque el libro de Reyes nos va a explicar cuáles son las fallas, cuáles son, digamos, las bondades de los reyes, hasta que terminan, ¿verdad? Porque va a terminar esto. O sea, Reyes nos va a finalizar con un relato terrible, porque Judá y Samaria, o sea, es decir, las dos capitales, van a ser destruidas. Samaria en el 721 por los asirios y Judá en el 585 por Babilonia. Ahí cerramos Reyes. Hasta ahí, o sea, ya les conté la primera parte de o sea, Reyes y Crónicas, que se escribe después de Babilonia, o sea, después que aguantaron esa expulsión, esa ida a Babilonia. Entonces, aquí aparecen dos profetas. Uno se llama Elías y el otro se llama Eliseo. Son los dos grandes profetas de la historia, ¿verdad?, de Israel, que no escribieron libros. Pero yo estoy en la parte de Eliseo. Entonces, a este género literario se le llama narrativa. ¿Por qué? Porque a usted la narrativa es hermosa, porque usted comienza a leer la Biblia y comienza a detallar y historias bien bonitas, y es bien fácil leer la Biblia. O sea, si usted va a comenzar a leer la Biblia, no vaya a Levítico, no vaya a comenzar a leer Números, comience las narrativas, comience, si quiere el Nuevo Testamento, mi recomendación es comenzar leyendo Marcos. Si usted quiere el Antiguo Testamento, ¿qué libro puede comenzar a leer? Yo escogería o un libro de Samuel o un libro de profetas mayores. Y una recomendación sería tenémelo ahí, que es el otro, ahí me lo pones en folder. Entonces yo preferiría comenzar por Samuel o por Isaías, que son grandes profetas, ¿verdad? O sea, ahora, ¿qué pasa aquí? La narrativa dice que aquí Eliseo, y yo quiero que usted entienda lo que voy a hacer. Eliseo representa la figura del profeta, la luz de Dios, la luz del Señor. Cuando los profetas Elías y Eliseo aparecen en las narrativas, ellos son la presencia de Dios, hermanos. Ellos son la presencia de Dios en su pueblo. Entonces, ¿por qué el proceso de Eliseo es tan hermoso? ¿Por qué el proceso de Elías y Eliseo? Pero más que todo el de Eliseo me encanta más, aunque es menos conocido que Elías, porque narra situaciones particulares de la vida, o sea, cosas que le pasan a la gente. Por ejemplo, aquí este es un relato político, pero atrás hemos visto de Eliseo que le va a ayudar a una viuda, que le va a ayudar a los profetas. Entonces, el profeta se mete en la vida del pueblo y eso, hermano, es hermoso porque aparece en las casas de ellos, que les ayuda, les bendice. Entonces, esta porción de versículos del 8 hasta el 23 nos habla de una batalla, de una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Y se lo explico rápido. El rey de Israel estaba en guerra, ¿verdad?, con este señor del rey de Siria. Entonces, el problema es que el arma secreta de Israel es Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo conoce los planes anticipadamente. Antes que Siria ya le ponga las trampas a los israelitas, ya Eliseo le ha revelado el plan. Está con sus colaboradores y les dice: ¿quién es el que está diciéndole a los israelitas lo que vamos a hacer anticipadamente? Entonces, uno de
de sus colaboradores del ejército le dice: mira, rey, por si no sabías, el único que le está diciendo al rey de Israel anticipadamente tus movimientos es Eliseo el profeta. Entonces esto fue revelador, porque los sirios querían destruir a los israelitas, ¿verdad? Y los israelitas querían destruir a los sirios. Entonces, pero ¿quién le dice? ¿Quién le dice al rey? ¿Quién le dice al rey de Israel la verdad? Pues el profeta Eliseo. Entonces, miren el versículo 11 y 12. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. La presunción que tiene es que hay un infiltrado, que hay alguien ahí que le está contando la información de inteligencia a los israelitas. Entonces viene el 12 y aquí está lo que yo le digo. Mire, 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces, ¿qué hace el rey de Siria? El rey de Siria dice: voy a capturar a Eliseo, porque Eliseo le está revelando la verdad al rey de Israel, y por eso nos están destruyendo y por eso no los podemos combatir. Entonces, mire qué inteligente el rey de Siria. Se arma un ejército, pero un ejército calibre, ¿verdad?, para solamente capturar y secuestrar a Eliseo, a un profeta. Se arma un convoy de soldados, de gente de a caballo, de gente de ejército, para ir a traer y capturar a Eliseo. Entonces, aquí es donde comienza la revelación. Aquí es donde comienza la profética, la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Vaya, les explico. Y vamos a ir parte por parte. Solo vamos a ver 3 etapas rápidas y después termino y nos vamos. Primero, veamos la primera etapa. La primera etapa es cuando quieren capturar a Eliseo. Vienen los enemigos de Eliseo a quererlo destruir. Entonces el verso 15 comienza con ese detalle. Dice que el sirviente de Eliseo, que nosotros presumimos que es Jesse, ¿verdad?, que aparece en el capítulo 5, así se llama. No es tan bueno, porque en el capítulo 5 aparece como un mal sirviente, ¿verdad? Es un mal sirviente porque es ladrón, se aprovecha de las bondades que Dios ha hecho con Naamán, y le pide dinero a Naamán, le pide recursos a Naamán, o sea, lo estafa. Entonces este sirviente no es tan bueno, y ahora, pero está con el profeta. Pon atención, está con el profeta. Entonces aquí usted nota lo que el Señor quiere mostrarnos. Mira el 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. O sea, no pone el nombre, sino que dice el sirviente, o sea, el que está sirviéndole al varón de Dios. Ese se levantó temprano. La palabra en hebreo, lo que dice mañana, no es tanto que ya estaba soleado, sino que estaba en la oscuridad todavía. Había oscuridad, no había amanecido. Es exactamente entre las 4:30, 5 de la mañana. Por ejemplo, ahora yo estaba ahí en el cuarto y eran las 5 y todavía estaba oscuro, pero ahí entre 5 y algo ya comenzó a clarear. Así estaba, oscurecido, entre oscuro y claro. Eso es lo que dice en hebreo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El sirviente se levanta temprano y de repente, mire lo que pasa. En la noche le habían venido a poner una emboscada a Eliseo. O sea, en todo lo que Eliseo estaba dormido, en lo que Eliseo estaba descansando, los ejércitos del rey de Siria los rodearon todos. Entonces, cuando el sirviente de Eliseo comienza a ver y dice: ¡hey, qué tremendo! Nos tienen rodeados, todos los ejércitos de Siria nos van a destruir. Y se pone en un temor infundado, un temor terrible, a pesar que es el sirviente de Eliseo, que debería de estar aprendiendo lo que Eliseo le enseña, que debería de tener el conocimiento básico de lo que Eliseo le está enseñando. ¿Qué es lo que pasa? No, se atemoriza, entra en pavor, entra en miedo. Y aquí es donde surge esto. Mira el versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros.
Entonces, su criado, ahí vuelve otra vez el texto a remitirnos a que es el sirviente. Su criado le dijo, mire lo que dice, Señor mío, dice, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos, Eliseo? ¿Qué hacemos? Mira, nos tienen rodeados, nos van a matar. Entonces, el texto es bien expresivo porque aparece como que tiene un gran temor, ¿verdad? Entonces, y aquí, mire qué bonito. Eliseo es la palabra. Eliseo representa la palabra. El sirviente representa la iglesia que tiene la palabra, pero no la conoce. Somos una iglesia cobarde, temerosa a los cambios políticos, temerosa a las lluvias, temerosa a las crisis. A mí, hermano, cuando yo lo interpreto de esta forma, porque, ¿por qué lo digo así? Eliseo representa la palabra profética. Jesse, el sirviente, representa los servidores de la palabra profética, los servidores de Dios. Y ¿sabe qué es lo que me da a mí pavor? Que hoy en día la iglesia está como que es el sirviente de Eliseo. Señor mío, ¿qué vamos a hacer con nuestro problema? ¿Qué vamos a hacer con la enfermedad? ¿Qué vamos a hacer con esta crisis? Mira, es terrible. La gente está atemorizada, acomodada. La iglesia más que nunca se ha hecho religiosa. Cuando yo comencé mi servicio a Dios, hermano, esto de venir al culto temprano e irse después, eso no existía, hermano, discúlpeme, pero el domingo es del Señor. Claro, yo entiendo, ya cambiaron las cosas, pero eso es lo que nos está matando como iglesia y nos está matando como cristianos, porque usted quiere salir de su situación, usted quiere salir de su problema, pero ¿cómo va a salir si usted es un temeroso, si usted no tiene conocimiento bíblico, si usted no conoce a Dios, si usted no tiene vida espiritual, si usted no lee la Biblia, no oye sermones, no viene al culto? Es más, ni ayuna, no sabe qué es ayunar, no sabe qué es orar. ¿Cómo no va a estar en temor? Somos como este hombre. ¿Y sabe qué me da miedo? Claro, yo conozco las narrativas teológicas y yo puedo decirles que en el capítulo 5 es un episodio trasladado. Es decir, este sirviente está sano aquí, pero si en el 5 tiene lepra, digamos que yo no sé teología y asumo que en el capítulo 6 aparece el mismo sirviente llamado Jesse, pero si en el 5 está leproso, entonces yo puedo asumir que este sirviente es un sirviente, primero, temeroso, ciego de las bondades de Dios, pero leproso también. Y no es cierto, hermano, que hoy en día la iglesia también tiene lepra. Pues estamos enfermos. Yo le digo, me da tristeza. Claro, yo no voy a criticar, pero yo le dije a la iglesia, miren, hermanos, vamos a ayudar a la comunidad de Jiñuco, vamos a llevar. Pero la gente, nadie le importa venir y que, mire, pastor, aquí está esta comida, dones, se la lleves. Nadie, eso, o sea, nosotros venimos el domingo a cumplir religiosamente con el compromiso. Y como que eso fuera el cristianismo. Usted necesita crecer. ¿Por qué? Porque usted se ve rodeado. ¿Y quién lo está rodeando? Las deudas, los problemas de salud. Solo en esta semana, 3 personas con enfermedades crónicas en cirugías. Y entonces uno dice, ¿cómo la gente hace para sobrevivir? ¿Cómo está haciendo la gente? Yo le digo algo. Si no tenemos bien la visión, vamos a fracasar. Si estamos como este señor que se levantó de madrugada y vio todo cerrado y los problemas y la oscuridad, entonces, ¿qué hace Eliseo? Porque la palabra tiene el deber de fundamentar, tiene el deber de asegurar. La palabra tiene el deber de infundir aliento, ánimo, fortaleza, crecimiento, hacernos fuertes ante los problemas. Pero mire qué pasa. Eliseo viene y como lo ve todo tímido, primero le da una palabra. Le dice, cálmate,
cálmate. Y eso es lo que yo le digo en esta mañana, cálmese. Mire, pastor, que no tengo para pagar, cálmese. Mire, pastor, que me van a operar, cálmese. Mire, pastor, que no sé qué, cálmese, hombre, tranquilo, deje de estar chillando. Deje de ser miedoso. Dios quiere levantarlo. Pero ¿cómo lo va a levantar? Con la palabra. Pero usted tiene que acercarse a la palabra más. No se conforme. No se quede con el sermoncito de la semana. No se quede ahí. Busque más de Dios. Busque más del Señor. Yo me acuerdo cuando yo comencé a saber que era un ayuno. Yo no sabía que era un ayuno. ¿Y sabe cómo comencé a ayunar? Porque yo no sentía que yo tenía sermones. O sea, yo no aprendí, mis ayunos primero fueron en la universidad, pero sin mucho conocimiento, eran más aguantadas de hambre. O sea, que decir, hoy voy a ayunar, decía yo, por el examen, pero ahí aprendí a decir, a quitarme el desayuno. Entonces, unos amigos me metieron una terapia ahí que, mira, vamos a ayunar, pero vamos a hacer medio ayuno, me dijeron. ¿Cómo es? Medio ayuno, les digo. Solo el desayuno no hacemos. Hagámoslo pues, le digo yo, pero por algo se tiene que comenzar, por medio ayuno, cuarto de ayuno. Yo no sé por qué va a comenzar. Pero me dieron terapia a ellos y nos pusimos a orar. Todavía estaba de colaborador en la iglesia en Chalchuapa. Le estoy hablando años 2000, ¿qué? 2003, 2004. Y ahí comencé a aprender a ayunar. O sea, pero eran malos ayunos, porque un ayuno, hermano, no, o sea, no es de desayuno. O sea, claro, usted así tiene que comenzar. Si usted es diabético, no ayune tampoco. O sea, tampoco nos equivoquemos, ¿verdad? O sea, no estemos ahí, mire que el pastor dice, no, pero el ayuno ayuda. ¿A qué? A oír la voz de Dios, a escuchar. Y yo después me hice un religioso. Cuando ya llegué a pastorear a Cajutla, medio ayuné. Después, cuando me mandaron a Usulután, ayunaba. Me había agarrado que yo decía, entre más ayuno, mejor el sermón, decía yo. Porque un día yo prediqué en la mañana a las 9 y se convirtieron como 20 gente. Ustedes se pararon. Y yo decía, como hice 2 veces ayuno esta semana, por eso fue. Y yo comienzo a ayunar, usted aguantar hambre. Y como nadie, pues sí, porque aguantaba hambre, porque andaba bravo, andaba enojado. Si es que cuando uno ayuna no se enoja, porque uno anda agradando a Dios. Uno lo que quiere es amar más a Dios. Pero como yo lo estaba haciendo mal, ahí estaba todo bravo con mi esposa. ¿Y vas a comer? No. Y como la Biblia dice que no hay que decirle a nadie, no me des de comer, no me des de hartar. Así. Y bravo yo con la comida. Bravo yo con la comida. ¿Por qué te vas a enojar con la comida? Si lo que estás buscando es que Dios quebrante tus pecados. O sea, eso es lo que yo andaba buscando, porque yo no me podía quitar las malas palabras. Yo era malcriadísimo. O sea, ya siendo pastor era un boca de inodoro. O sea, un tipo que no tenía. ¿Por qué? Porque la carne no es fácil romperla, hermanos. Hay egoísmo, hay soberbia, altivez en los corazones. Aquí hay mucha gente que no se habla con otra. Entonces hay muchas cosas que quebrantar. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Temerosos, miedo. No nos queremos meter a las cosas de Dios. Queremos llegar y ser así medio. Llevamos las cosas de Dios de lejos. Bueno, se me quitó eso de ayunar porque me di cuenta que lo estaba haciendo mal. Pero llegué a hacer ayunos que ni agua tomaba. Porque yo me había clavado que si yo tomaba agua ya no era ayuno. Y en el gran calor de Usulután no tomar agua usted. Deshidratado. Era locura. Porque lo que ve Dios no es que si te quitas o no la comida. Lo que Dios ve es si verdaderamente tu corazón está queriendo cambiar ante su presencia. Y tal vez vos decís, voy a hacer un desayuno, me va a quitar. Pero si eso lo estás haciendo de corazón y con el deseo de quitarte las cosas que no son buenas, Dios la va a ver, hombre. O sea, Dios no va a ver si pasas 10, 20 horas, sino que va a ver tu obediencia. Y lo vas a agradar. Pero ¿qué pasa? El sirviente ve los ejércitos rodeándolo. Entonces el profeta Eliseo dice, no, voy a imponerle manos a este, voy a orar y le voy a decir a Dios que le abra los ojos. Mira el 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Primero la palabra de infundir aliento, no temas. O sea, más son los que están con nosotros,
pero ¿qué es lo que veía este? O sea, Eliseo no ve las cosas como Jesse. Eliseo no ve las cosas como el sirviente. Eliseo es la palabra profética. Y Eliseo ve bien las cosas. ¿Qué es lo que no está viendo el sirviente? ¿Qué es lo que el sirviente no está viendo? Viene el profeta Eliseo y dice, voy a orar por él, porque no puedo, ¿verdad? No puedo. O sea, él representa la palabra y este debería de ser una oración de nosotros en esta mañana. Diga conmigo, abre mis ojos. Otra vez, abre mis ojos. ¿Para qué, pastor? Para ver las verdades eternas que no estás viendo, para ver las cosas espirituales que no estás viendo, para meterte más con Dios, para dejar de ser el siervo temeroso, miedoso, que le tiene miedo a las circunstancias. Pues yo te digo algo, Jesse, abre los ojos y vas a ver las cosas espirituales que no estás viendo, las cosas espirituales que estás dejando perder porque no te querés meter bien con Dios. Viene el profeta y ora por él. Mira el 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de caballo y de carros de fuego alrededor de ¿qué? Vaya, los primeros carros, los del Siria, estaban alrededor de todos ellos. Estaba sitiada la ciudad donde estaba Eliseo. Pero cuando abrió los ojos el sirviente, vio el mundo espiritual. Vio el mundo espiritual. ¿Y qué se fijó? Que los carros de fuego, que son mayores, óigame bien, son mayores y son de fuego, no son como los de Siria, que los de Siria son de madera y de hierro. Los carros de fuego de Dios son carros espirituales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está representando, hermano? Usted no puede ver el mundo espiritual y probablemente ahorita mismo Dios lo está protegiendo con un cerco de protección alrededor suyo y usted ni lo ve, usted ni lo mira. Usted va a trabajar, usted va a servir. Mire, increíble. Yo venía ayer en la noche en el carro y de repente, hermano, pasé por el bulevar. Yo dije, pero voy a regresar, voy a ir se me olvidó hacer algo. Entonces regresé, hermano. Si yo me hubiera tardado 2 minutos más, probablemente yo hubiera golpeado al de la moto, porque un muchacho de la moto venía lento. Y entonces en el agua de la lluvia de la noche allá en San Salvador se lo levantaron, hermano. Y yo digo, ¿cómo Dios me defiende? ¿Cómo Dios me preserva? Porque nosotros no vemos el mundo espiritual. Usted no puede ver si ahorita lo está rodeando Dios. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que los carros de fuego de Dios ya estaban alrededor de él. No es que llegaron ahí, ya estaban alrededor de él. Y tal vez usted ahorita se siente solo. Tal vez usted ahorita dice, ¿quién me va a ayudar para pagar esta deuda? ¿Quién me va a ayudar para salir de este problema matrimonial? Pero yo lo que te quiero decir en esta mañana, que la presencia de Dios te está rodeando con su poder, hermano. No te sientas solo, no te sientas abandonado, que aunque no puedas ver lo que Dios está haciendo, Dios está trabajando a tu favor porque Él te está defendiendo. Hermanos, es un mundo espiritual que no conocemos. Es un mundo espiritual que no sabemos. Pero está allí. Lo que pasa es que no lo podemos ver. No lo podemos entender tampoco. Pero la única manera de entender ese mundo espiritual, ¿cómo es? Con la palabra. La palabra es la que tiene que hablarnos para entenderlo. Y yo le digo, a mí me han pasado cosas cuando yo prediqué en la prisión de Usulután. Ese día hubo más de 30 profesiones de fe. Pero antes de yo ponerme a predicar, estaba un tipo ahí gritando y quebró un espejo y decía palabras ofensivas. Y fíjese que yo, sinceramente, a mí me conmocionó, porque yo estaba sentado, había una tela, ¿verdad?, metálica ahí. Entonces, y él estaba atrás de ese enrejado. Y el Señor ofendía con malas palabras y el Señor tiró un espejo, lo quebró. Y se hizo un gran desorden. Pero nosotros estamos ya en las alabanzas del culto. Entonces yo lo que hice, hermano, fue bajar mi rostro y decir, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Yo no reprendo al diablo, yo no puedo andar reprendiendo a Satanás. Él tiene fuerza, autoridad. Entonces, ¿qué hago yo? En el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, Señor, te pido que cese este ataque. En el nombre de Jesús, bendito Dios, defiende la palabra, defiende la predicación que vamos a hacer. Hermano, inmediatamente yo comencé a orar. Ese señor se cayó. Ya no dijo nada. Y comencé a predicar con una palabra de poder, hermano. Se convirtieron 30 personas y se pararon, hermano, desde el fondo hasta adelante, públicamente. Porque en la prisión no es como aquí que usted, así, hasta con miedo levanta la mano para aceptar a Cristo. En la prisión usted se levanta y camina al frente y se hinca para aceptar a Cristo. 30 personas aceptaron a Jesús, hermano. ¿Y quién estaba queriendo detenerme? El endemoniado ese. ¿Sabe qué había estado haciendo? Jugando ouija. Después el vigilante me dijo, el custodio me dijo, mire pastor, me dijo, se había puesto a jugar ouija en la mañana. Eso, a saber que le metió un su animal, pues un demonio. Pero es un mundo que nosotros no vemos, pero Dios está preservándonos, está dándonos su protección a través hasta de las cosas más insignificantes. Si usted va al banco, si usted está pidiendo un crédito, Dios está en todo, hermano. Y si Él le dijera, abre los ojos, usted viera el mundo espiritual que no está viendo porque usted no tiene conocimiento de la palabra. Entonces, Eliseo es luz, palabra es luz para los cristianos que no quieren ni aprender Biblia, ni leer la Biblia, ni meterse con Dios. Si usted en esta mañana no ve el mundo espiritual, es porque todavía no tiene abiertos bien sus ojos. Y usted necesita abrir los ojos. Ahora, veamos el segundo elemento. Cuando ya se dio cuenta el siervo Giezi que eran más los que estaban con él, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Diga conmigo, son más los que están conmigo que los que están con mis enemigos. O sea, pero dígalo bien, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cree que lo puede volver a decir de forma así, de forma declarativa y de fe? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Muchas veces la iglesia piensa que no tiene fuerzas porque no tenemos dinero. Muchas veces pensamos que la iglesia no tiene fuerzas porque no tenemos las cuentas de ahorro. Muchas veces la iglesia piensa que no tenemos fuerza porque no tenemos los grandes templos. Pero tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que nuestra fuerza y nuestro poder es del Señor. Y son más los que están con nosotros que los que están allá afuera, hermanos. Son más. Ahora, cuando ya vio a los sirios, hizo otra oración. Primero le abrió los ojos, digamos, a los cristianos que no andan bien en las cosas de Dios. A los que no andan bien entregados, a los que andan ciegos, que no ven las verdades espirituales. Ahora le va a abrir, le va a cerrar los ojos a los que no conocen nada de la palabra. Estos sirios no saben nada de la ley de Dios. Los sirios no tienen conocimiento de Jehová. Los sirios no tienen conocimiento de Jesús. Entonces hace otra oración en el 18, mire, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Por qué? Porque la gente inconversa está ciega. Esta ceguera en el hebreo no es que no veían nada, es que no podían ver bien. Esa ceguera en hebreo, y está bien determinado el artículo ahí, es decir, que veía formas, o sea, veían algo, porque incluso siguieron a Eliseo, le hicieron caso. Veían las formas, pero no veían bien. Y ese es el mundo de allá afuera. O sea, no es que ese mundo sea malo, es que conocen cosas de Dios, saben cosas de Dios, saben que Jesús es el Señor, saben que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál es el problema? Saben con la mente, pero no respetan con el corazón. Y así hay mucha gente en la calle que saben cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Saben cosas del Señor, pero no conocen a Dios. ¿Cuántas personas son como los sirios que ven verdades oscuras, que ven verdades y no las entienden? Y saben de aceptar a Cristo, pero tienen miedo de aceptar a Cristo. Entonces, ¿qué les puedo decir yo en este día? La oración de Eliseo es: pon esta ceguera sobre ellos.
Pero ¿qué es lo que yo quiero mostrarle? Óigame bien, en la oscuridad de aquellos que no conocen nada de Dios, la palabra es luz. Nosotros somos luz para ellos, hermanos. Oiga, tal vez usted es luz para todos los inconversos que están en la empresa donde usted trabaja. Tal vez usted es el único faro de luz que tienen sus compañeros de trabajo. Tal vez usted es el único faro de luz que tienen, hermanos, sus vecinos. ¿Y sabe qué es lo que me impresiona? Que en la oscuridad de los otros, la palabra camina como que fuera de día. Porque allá afuera nos quieren meter la ideología de género. Allá afuera nos quieren meter que no nos casemos, que vivamos acompañados. Allá afuera nos quieren meter que no importa, ¿verdad? Lo que seamos. Hermano, lo que el mundo diga no me importa. A mí lo que me importa es lo que la palabra de Dios dice. Y esta palabra ilumina la oscuridad del mundo. Y hoy más que nunca, que todos son allá afuera, ¿verdad? Están con grandes ideas, filosofías y criterios. Yo les digo una cosa, la palabra es luz en la oscuridad. Y este grupo representa los que no tienen entendimiento para comprender las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque la luz implica entendimiento. Y hay una cantidad de gente allá afuera. Y nosotros caminamos en medio de ellos. La iglesia debe caminar en medio de ellos. No es que nosotros estamos, allá están los que tienen oscuridad y aquí los que tienen luz. No, usted está aquí para caminar en medio de los que están condenados. Usted está aquí para caminar en medio de los que están en oscuridad. Están invitando a un ministerio que trabaja con prostitutas y les predican a las prostitutas. Pero la gente dice, ay no, ¿y cómo voy a ir a predicar a las prostitutas? Es que para eso Dios te ha hecho luz para caminar en la oscuridad. Dios te ha puesto en la universidad y tus compañeros se burlan de ti. Pues yo te voy a decir una cosa, tú eres luz en medio de la oscuridad y las tinieblas que ellos tienen. Usted, su matrimonio, usted que está bien casadito, usted es ejemplo para los que se divorcian, los que se están separando. Sea luz, hermano, camine en la oscuridad e ilumine la vida de aquellos que no conocen nada de la palabra y demuéstreles que usted sí conoce la luz de Cristo. La palabra es luz para la iglesia. La palabra es luz para el mundo. Y ahora cerramos. La palabra es luz para los de corazón endurecido. Hay gente, hermano, que ni es la iglesia, ni son los inconversos, son gente más mala, hermanos, gente más mala. Yo he trabajado con gente más mala. Gente que uno dice cuando vamos a los penales y vemos el rostro de los que están en atrás, qué terrible, hermano. Si la vista, usted les habla de Jesús y ellos perdida la visión, los tatuajes en el rostro, es un hedor el que hay adentro de las prisiones, un mal olor, hermanos. Y es terrible lo que ellos viven ahí, condenas de 25, 30 años. Pero aunque sus corazones están endurecidos, porque uno les dice, acepten a Cristo. No, no podemos porque estamos en esto. Y claro, no lo hacen porque hasta en el penal están haciendo las cosas malas. Aquí hay un rey malo que lo que quiere hacer es que cuando ya Eliseo capturó a todos los sirios, Eliseo lo llevó a Israel. Entonces el rey de Israel, cuando vio a todos los que estaban cegados, dijo, aquí me vengo y los mato a todos. Pero Eliseo no lo permitió y le dijo, mira rey, no los vayas a matar, porque en hebreo 2 veces le pregunta, padre, ¿los mato? Padre, ¿los mato? Le pregunta 2 veces, porque lo que quería era vengarse. Y así hay un montón de gente que su corazón es vengativo, que su corazón es duro, que no tienen buenos sentimientos, que hacen las cosas malas y no sienten ni dolor. Pero hasta para ellos hay esperanza, porque la palabra les ilumina su conocimiento. Y cuando le pregunta el rey de Israel, ¿los mató Eliseo? Mira lo que dice el 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío. Él quería matarlos, ¿va?
Aquí están los sirios, ahora me vengo de todo lo que me han hecho, me han querido matar. Entonces mire el 22, él respondió, no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? O sea, ¿qué le está diciendo? Vos no los capturaste. Estos yo los capturé. Curiosamente, los sirios querían capturar a Eliseo, pero Eliseo los captura a ellos, porque la palabra cautiva, la palabra, hermano, la palabra nos encierra y nos dice, venga aquí, aunque nosotros no queremos. La palabra nos emociona, la palabra nos impresiona. Entonces Eliseo los lleva a Israel y el rey de Israel los quiere matar porque tiene un corazón vengativo. Pero Eliseo le dice, no los vas a matar, no los vas a matar, no los vas a matar. Entonces, ¿qué les vas a dar? Dales de comer. Mira el 23. Y él respondió, cautivos son de tu espada y con tu arco. Mire, pon delante de ellos pan y agua para que cometan para que coman y beban, en el 22, y vuelvan a sus señores. 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Qué hizo Eliseo? Le aclaró las cosas al corazón vengativo. Eliseo es luz para la iglesia que tiene miedo. Eliseo es luz para los inconversos sirios, para caminar en la oscuridad. Y Eliseo es luz para los que tienen su corazón endurecido y vengativo, lleno de rencor, lleno de odio. Y le hace que le dé comida a la gente. Pero ¿qué es lo que pasó? Nunca más volvieron a llegar otra vez, porque después de la comida que les dio, ellos hicieron las paces, se reconciliaron. ¿Por qué estamos aquí, iglesia? Para reconciliar al mundo con Cristo Jesús. Nuestro deber como iglesia es reconciliar a los inconversos con Cristo, es reconciliar al mundo con Cristo. Pero ¿qué es lo que a mí me impresiona? Que Eliseo no se metió en el pleito de ellos, que él no se metió en el pleito del político que ellos tenían. Y hoy estamos aquí en esta mañana, estamos a punto ya a entrar al proceso político. Nuestro deber como iglesia no es, hermano, pelear. Nuestro deber como iglesia es reconciliar a la gente con Dios para tener una mejor sociedad, un mejor pueblo, una mejor familia y un mejor futuro. Por lo tanto, somos luz para la iglesia, somos luz para los perdidos y somos luz para los vengativos. Si usted en esta mañana entiende qué es esto, dígale a Dios, abre mis ojos, porque quiero conocer más tu palabra, quiero conocer más de ti y quiero acercarme a tus verdades eternas. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendiga su palabra, le damos las gracias por su misericordia, por su bondad.